Buenas tardes. El atentado terrorista que se registró la semana pasada en Barcelona, España, es el octavo que ocurre con el mismo modus operandi en Europa en un año. Simpatizantes del Estado Islámico encontraron un método para realizar ataques terroristas sin ponerse en evidencia ante las autoridades. Los automóviles sustituyeron las bombas. Esto es Punto y Coma. Bienvenido. Comenzamos. Europa ha sufrido en los últimos meses varios atentados por atropellos masivos. Estocolmo, Suecia, Niza, Francia, Levallois-Perret, también en Francia, Berlín, Alemania, Londres, Inglaterra en 3 ocasiones y ahora Barcelona, España. Lo acontecido en Barcelona ha sido el primer ataque terrorista sufrido en España en los últimos 8 años, desde que ETA acabara con la vida de 2 guardias civiles en Mallorca en 2009, no se había vuelto a perpetrar una acción similar en suelo español con víctimas mortales. El histórico de atentados en España y Europa sigue siendo el del 11 de marzo de 2004, cometido por un grupo de islamistas con bombas que hicieron explosión en 4 trenes de la red de cercanías de Madrid que causaron la muerte de 192 personas. Ahora el atropello masivo de personas es la modalidad elegida por los terroristas en los últimos años en Europa. El Estado Islámico ha llamado a sus seguidores a perpetrar ataques en sus países de origen y ha dado órdenes de utilizar autos y camiones como armas para atentar en lugares públicos. Los atentados de Barcelona y Cambrils, reivindicados por el Estado Islámico, han dejado 14 víctimas mortales y 132 heridos, de los que 51 siguen hospitalizados y 81 ya han sido dados de alta. En el marco de las investigaciones de lo que pasó en Cataluña, ha destacado un elemento: la juventud de los terroristas. Las identidades que se conocen son de chicos de 17, 19, 21, 22 y 24 años. Esto confirma que la propaganda yihadista ha cumplido su objetivo de llegar a jóvenes que acababan de salir de la adolescencia. De los identificados, ninguno estaba catalogado por los servicios policiales como sospechosos de simpatizar con el yihadismo. Esto ha sido lo que ha permitido a la célula pasar bajo el radar policial sin llamar la atención. Muestra también cómo los procesos de radicalización son cada vez más rápidos, lo que va a obligar a reevaluar la estrategia de lucha contra este fenómeno. Los ataques de Barcelona y Cambrils son los primeros que se emplean para hacer propaganda del nuevo lema del Estado Islámico: Al-Daula al-Islamuya Baqiyya, que quiere decir el Estado Islámico permanece. Buenas tardes, yo soy Kimberly Armengol. Por supuesto, agradezco la presencia de Francisco Franco Quintero. Él es maestro del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. También estoy muy contenta porque están mis compañeras Paola Barquet y Yasmín Jalil. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ya listos para platicar. Claro que sí. Listas. Tristísimo lo que pasó la semana pasada en Barcelona. Una vez más, los vehículos utilizados como arma. Cuéntanos qué está pasando. Claro, bueno, sí, una vez más el terrorismo pega en el corazón de Europa, en pleno verano, que es sobre todo las fechas más utilizadas por los grupos terroristas, porque intentan hacer la mayor cantidad de daño a un mayor número de personas, minimizando su riesgo. Es decir, hay muchos turistas que no se... y en las Ramblas. Exactamente, Ramblas. Sitios turísticos no muy vigilados, etcétera, entonces pegan ahí donde más duele. Lo que vemos hoy en día es que el terrorismo se ha simplificado en términos del tipo de técnicas que utiliza. Hace, pues todavía en los 90s, en los 60, 70 veíamos artefactos explosivos mucho, pues con mayor grado de complejidad, un explosivo en un avión, por ejemplo. Y ahorita pues a partir del 2001 cada vez vemos más ataques más simples, que quizás son menos letales que los de hace algunos años, pero son mucho más impredecibles, son mucho más continuos, y pues pegan como lo que vimos la semana pasada, por supuesto. Y justamente 2010 había un manual de Al Qaeda que decía esto, que fue lo que les dio la idea, ¿no? Que utilizar automóviles como si fueran máquinas para cortar el césped, pero en lugar de cortar el césped a los enemigos. Paola.
Sí, pues a mí la verdad me surgen muchas preguntas de la palabra terrorismo porque justamente involucra a muchos asuntos. De entrada, el tema de la motivación, qué es lo que motiva a un grupo terrorista, y creo que de ahí partiríamos para explicar un poco que si es racial, que si es religioso, económico, político, incluso ahora el mundo de los narcos, pues también podría ser terrorista, ¿no? En nuestro país siento que es la manera más cercana que tenemos al terrorismo, porque sí, todos estamos apanicados, no podemos salir a ningún lado, el derecho de piso, que puede ser una extorsión común y corriente, puede incluso confundirse o convertirse en algo que es terrorismo. Entonces, me gustaría que quizás también pudieras empezar a platicarnos cuál es la diferencia de todo esto que te platica aquí, en qué se divide el terrorismo. Bueno. Vamos a empezar por partes. El terrorismo es una actividad, como actividad, es extremadamente vieja. Se ha utilizado como una forma de combate para generarle miedo a un adversario que en teoría es mucho más poderoso que tú. No tenemos una definición sobre lo que es terrorismo, o sea, una sola definición. Tenemos muchas definiciones, porque determinados tipos de violencia se pueden considerar terrorismo y otras no. Supongamos a alguien que va y rompe los vidrios en una manifestación de una tienda, ¿sí? Pues a la gente le puede dar miedo, pero no necesariamente es terrorismo, sí. Puede ser vandalismo, ¿sí? A lo que voy con esto es que existen distintas formas de acercarnos al terrorismo y por eso existen distintos tipos de terrorismo. Hemos tenido en la historia alrededor de 5 tipos de ideologías que han abrazado la causa del terrorismo. ¿Cuáles son estas? La de derecha, por ejemplo, que hemos visto como el Ku Klux Klan. Hemos visto de izquierda, tanto gente que busca el comunismo, el socialismo, por ejemplo, por medio de métodos violentos. Hemos tenido apocalíptico, por ejemplo, a mediados de los 90 en Japón surgió un grupo que buscaba acelerar el proceso de la llegada del fin del mundo. También con esto del 2012, con los mayas aparecieron otros grupos. Y por supuesto tenemos el terrorismo étnico separatista, como el de ETA, como el del Ejército Republicano Irlandés en Irlanda. Y ahora tenemos, desde mediados de los 70, un terrorismo asociado al terrorismo religioso. Pero como vemos, el terrorismo puede surgir en cualquier extremo de cualquier culto o creencia. Lo que pasa es que hay gente que decide abrazar la causa terrorista y hacerle daño a su adversario. ¿Y qué es el terrorismo? El terrorismo finalmente es, lo que considero es que es una técnica que puede ser cualquier técnica para generarle miedo a tu adversario, atropellarlo, agarrar un cuchillo y clavárselo, o fabricarle una bomba, con un fin político. Es decir, esa es la parte importante, que quieres cambiar una situación de poder dada por otra situación de poder. Es decir, quieres cambiar las políticas de Occidente hacia Medio Oriente a través del terror, haciéndoles ver a Occidente o a ciertos países de Occidente que es muy costoso estar interviniendo o hacer alguna cosa en Medio Oriente, por ejemplo. ¿Cuál sería la diferencia con una guerra entonces? Porque entiendo que una guerra muchas veces tiene ese mismo tipo de objetivo, ¿no? Claro, sería que el que utiliza el terrorismo generalmente puede ser o un individuo, pueden ser los estados. Hubo casos como Libia, por ejemplo, en la época de Muammar al-Gaddafi, el presidente Gaddafi, que patrocinaba actividades terroristas. Patrocinó una en el norte de Londres, un avión que explotó en el 88. Lo puede patrocinar el Estado. Pueden haber organizaciones como el Estado Islámico o Al-Qaeda, o pueden ver también individuos, ¿sí? Las guerras son conducidas por estados frente a otro estado. Bueno, ahorita el fenómeno del terrorismo es que pues alguien con un cuchillo puede pararse, lo vimos el año pasado con Omar Mateen en el Bar Pulse en Orlando, ¿se acuerdan? Pues es un lobo solitario que decide abrazar en aras de estas ideologías, de estas 5 ideologías que hablaba, pues son las mismas,
pero sin estar afiliado a una organización decide cometer un acto para infundirle miedo a su adversario. Ahora, lo que decías es muy interesante, ¿no? A fuerza te tienen que generar ese terror. Claro. Y hay muchos autores que dicen, la única manera de combatir el terrorismo es precisamente no tener miedo. Algo que a mí me parece imposible, sobre todo ahora con todas estas nuevas formas de generar este terror de las que ya hablábamos, que ya no es subirte a un avión y que estalle una bomba, o sea, es en un coche, como se ha venido dando, no sé cuántos atentados van, como 18, una cosa así, a lo largo nada más de estos últimos tiempos, que van a peatones en zonas turísticas en donde se juntan muchísimos niños, gente de todas partes del mundo. ¿Por qué, además, en Europa? Claro. ¿No? ¿Por qué quieren generar ese terror entre los turistas, entre la gente que no tenemos absolutamente nada que ver y que nos puede tocar a cualquiera? Claro. Porque ya dices, hijo, estoy en un partido de fútbol y me va a tocar un loco, a lo mejor con una bomba, a lo mejor con un coche o con un cuchillo, como decías, y puede acabar aquí mi vida así, y yo venía a turistear con mis hijos. Claro, por supuesto. Mira, ¿por qué en Europa? ¿Y por qué tan simple? Son dos preguntas que van ligadas. Europa ha concentrado la mayor cantidad de ataques terroristas hacia Occidente, pero recordemos que el terrorismo pega en cualquier lado. De hecho, pega mucho más frecuente en países como Irak. Irak es el país más golpeado a nivel mundial, con una cantidad impresionante de ataques todos los días. Pero bueno, también pega en Europa, tiene ciertas temporalidades, por así decirlo, el terrorismo. ¿Por qué en Europa? El terrorismo aparece como actividad ya mucho más formal, sobre todo con los países europeos. Primero con países europeos que tenían colonias fuera, en África, en América, en Asia, etcétera. Después se fueron concentrando en países europeos con alianzas con los Estados Unidos. Es decir, Europa ha estado en el corazón del terrorismo desde hace muchos años, mucho antes que los propios Estados Unidos. Tiene una larga historia de terrorismo con ETA, por ejemplo, con el ejército republicano irlandés, con la organización Baader-Meinhof en Alemania, el ejército rojo italiano, por ejemplo. Es decir, han tenido una larga tradición. Lo que pasa es que ahorita el terrorismo religioso que pega con mucho mayor contundencia, antes los grupos podían atacar un café, por ejemplo, un restaurante, y pues morían 5 o 6, y era realmente era muy focalizado con ciertas demandas, por ejemplo, de ETA, ¿no? La independencia del País Vasco. Pero ahorita el terrorismo islámico, que viene aunado a la segunda pregunta, es que ha inspirado a más gente, y ya no necesitas ni siquiera pertenecer a la organización, solamente te inspiras en estas ideas del radicalismo, que tiene que ver también con el tema, con si hay racismo dentro de estas señalizaciones hacia el terrorismo. En lo personal creo que sí, pero estas ideas que inspiran a gente que se levanta en la mañana y dice, pues voy y cometo un acto de esta naturaleza. Hemos visto muchos de ese calibre, o sea, Claro. con esas especificaciones que comento. Y además en lugares estratégicos, Claro. ¿no? Para que el mundo entero y toda la prensa voltee y se genere verdaderamente este terrorismo. Pero ahorita vamos a seguir platicando contigo. Vamos a hacer antes una pausa, pero les dejamos nuestra pregunta que está en redes sociales, en Twitter, @puntoycoma_TV, para que usted participe. ¿Qué medidas deberían tomar los países del Medio Oriente y la ONU respecto a las prohibiciones en contra de la ciudadanía? El 64% dice llevar el tema a la ONU, el 7% contrarrestar estas medidas, el 11% dice cortar relaciones y el 18% cambiar la política exterior. Participe con nosotras, volvemos. Estamos de regreso en Punto y Coma y estamos intentando desmenuzar el tema del terrorismo, y antes del corte estabas explicando algo sobre los lobos solitarios, porque justamente en el corte nos estabas explicando si se nace o se hace terrorista alguien. Claro, el terrorista no nace, ¿no? Eso es un hecho. El terrorista se hace, y se hace mediante un proceso que se llama proceso de radicalización. Es decir, antes de ser terrorista eres un radical. Lo importante aquí es que no todos los radicales son aspirantes a ser terroristas. Hay unos radicales que lo logran, otros que se quedan en su casa y ahí están sin hacer daño a nadie.
Ese proceso de radicalización puede tomar, te pongo unos ejemplos, en el 9/11, más o menos, dependiendo los 19 que atacaron las Torres Gemelas, les tomó aproximadamente entre 10, 11 años convertirse en ser de una persona común y corriente a radicalizarse y tomar un avión y estrellarse. ¿Se acuerdan los del maratón de Boston? Esos ya les tomó hasta 3 o 4 años a los hermanos Tsarnaev. O sea, un hermano lo hizo en 4 años y como era su hermano chico, lo radicalizó mucho más rápido. Los de Francia, de los que atacaron el Charlie Hebdo, etcétera, ya les tomaba hasta 2 años. Es decir, el proceso de radicalización viene cada vez siendo más corto y eso es lo peligroso. Y los ataques son menos sofisticados. Exactamente, por eso estaba unado la pregunta, es decir, ¿por qué ahora agarro un camión y antes fabricaba una bomba? Porque para fabricar una bomba había que ir a ciertos países, había que conocer a ciertas personas, no cualquiera hace una bomba. Se hace más difícil, Se hace ¿no? mucho También más con difícil. todas las medidas Claro. en los aeropuertos. Y Hoy demás. en día te radicalizas más rápido y pues cualquiera puede manejar un camión, un coche, etcétera. Sí. O sea, aquí una camioneta. Exactamente. ¿No? En Barcelona. 2 Así miles es. camionetas. Y eso es mucho más sencillo, entonces por eso duran más rápido, porque además los grupos y los propios individuos buscan que esos periodos se acorten, porque si no las áreas de inteligencia, imagínate, tienes como área de inteligencia 11 años para descubrir a alguien, a tener 2 años, o sea, 2 años es muy poco tiempo. Francisco, pero hay otro tema. En los últimos 20 años estamos hablando de un terrorismo islámico, lamentablemente. Pero es a países que conforman, por ejemplo, la OTAN, que han patrocinado intervenciones en Claro. Medio Oriente. Estamos hablando de musulmanes en Francia, por ejemplo, cuando estás hablando de Charlie Hebdo, musulmanes que no se han podido integrar a la sociedad, que si vemos su nivel educativo, que si vemos su ingreso, Claro. no logran tener el ingreso que tiene un francés, aunque son franceses porque nacieron ahí, viven excluidos al final del día. Entonces sí también es este resentimiento de lo que han hecho los países europeos, Claro. genera resentimiento interno con su propia sociedad, una sociedad que estás excluyendo. Así es. Mira, el perfil del terrorista ha cambiado muchísimo. En los 90s, por ejemplo, teníamos un terrorista mucho más inadaptado, pobre, sedentario, etcétera. Hoy en día no los tienes. Otra vez, volviendo a los últimos años, al menos del 2001 para acá. El 2001 eran saudíes, ¿no? Clase medieros altos, ¿no? O sea, todos Muy tenían familia, resentidos. pero la parte económica no era un problema para ellos. Osama Bin Laden, el terrorista más grande que hemos tenido, era un tipo archimillonario, ¿sí? Que abandonó todo por irse, o sea, la riqueza que tenía la familia, para irse a pelear en Afganistán, ¿no? Hoy tenemos terroristas que vienen de perfiles medios, bajos, pero realmente no es una condición la pobreza. Ese es el problema de todo esto. Que si dijéramos, bueno, el resentido, vamos tras él, pues sería más fácil. Pero realmente puede venir de gente, lo veamos de Barcelona, en Ripoll, el desempleo es bajísimo, él tenía empleo, él tenía una carrera técnica, pero tenía. Realmente el proceso de radicalización, no hay una fórmula que te dijera yo para decirte, bueno, A más B va a ser radical. Realmente vienen de distintos contextos y de repente algo se les bota en esos procesos, en ese año. El proceso de radicalización primero empieza con un contexto que influye en ti desde que eres chico. Ese contexto pasas después a un proceso de adoctrinamiento. Si estás dispuesto, si los cables se te cruzaron, vas a pasar ese proceso donde empezarás a buscar en sitios de internet radicales, etcétera, acercarte a gente radical, ir a lugares donde asisten radicales y entonces terminas convirtiéndote. Primero otra vez pasas por ser radical y te conviertes en terrorista. Entonces vienen de distintos estratos, te digo, no es un A más B, desafortunadamente, y lo peor del caso es que no hemos visto lo peor del terrorismo. Yo creo que todavía el 2001, que recuerden ese día, en 90 minutos mataron a 3,000 y tantas personas. Pero se dice mucho que es gente que, pues muy manipulable, ¿no? Para que puedas llegar y le puedas lavar el cerebro y decirle que es en nombre de Alá y que estés dispuesto a morirte en torno a una religión o algo que te están haciendo un coco wash. Me imagino que sí es gente que tiene poca fuerza
mental, no sé. Tiene sí y no. O sea, desafortunadamente, en la parte del fundamental del terrorismo asociado al religioso, puede ser gente que no necesariamente sea débil, sino débil o su de capacidad. convicción, Exactamente. No, puede ser al revés, gente muy convencida y que, imaginemos... ¿Muy religiosa? Muy religiosa. Que imaginemos que abren el periódico en la mañana y ven la imagen de un niñito empolvado por un dron que disparó a un hospital por error y se murieron los papás y solamente queda el niño. Entonces ves la imagen y dices, ya estoy harto, ¿no? En esta guerra se están equivocando, etcétera, etcétera, y te lleva a pensar ideas radicales. No, por eso digo, no es necesariamente que seas un manipulable en otro tipo de cosas. Pero ¿cómo alguien puede pensar que lo estás haciendo en nombre de un Dios? O sea, cuando la base de básicamente todas las religiones es otra cosa. Por supuesto, totalmente. Debe existir una mezcla exacta, que te digo, sería difícil ver qué ingredientes debe tener, pero sobre todo una mezcla exacta entre religión y política. Quien logre mezclar bien la religión, porque la religión es una cosa, pero cuando mezclas con la política, cuando lo llevas a temas sobre el extremismo, decir, Dios quiere que peleemos contra eso, bueno, eso es tu interpretación, eso no es lo que quiere Dios. Eso es Ahí estás manipulación, mezclando, ¿no, Francisco? Religión y política. Cuando los logras mezclar en forma exacta, logras convencer a las personas de hacer actos de esta naturaleza y morir en nombre de algo, porque no solamente es en nombre de, en este caso, Alá. de Alá, puede ser morir como ETA, puede ser morir en nombre de tener un país, puede ser la izquierda, el Ku Klux Klan, decidir matar a alguien racismo. solamente por racismo, Por color. ¿no? Por tu color de piel. Así hay gente, ¿no? Y no es por un Dios, es simplemente por cómo te veas, decido matarte. Es lo complejo de Que esto. ha sido Ahora, la historia de todas las batallas. Mi ¿no? pregunta sería, ¿cada vez está pasando más o cada vez lo vemos más? Porque dijiste varias cosas. Para empezar, el tema de los medios de comunicación, que me gustaría que lo tratáramos más adelante, porque seguramente estamos jugando un rol muy importante dentro de lo que la gente ve todos los días y las ideas que se van metiendo de odio, de venganza, de oye, cómo estos mataron a tales, ahora yo los odio a ellos y Claro. no hay más que eso. Pero sí creo que hay algunos cabos sueltos que podríamos ir uniendo, que decía hace ratito Jazz, Europa, o Kim decía, bueno, también la historia ha ido creando algunos resentimientos por guerras, etcétera. Y en este caso, Sykes-Picot tiene que entrar en el Por tema. supuesto. Este tratado en el que finalmente Francia y Reino Unido deciden dividir las fronteras a gusto, así deliberadamente decidir qué país va a estar en dónde, y eso hace que obviamente pues poblaciones que no tendían a estar juntas o que ni siquiera tuvieran nada en común, antes vivían perfectamente en comunión y ahora no lo pueden hacer por divisiones de esta magnitud. Si quieres, pues más adelante, después de un corte, Claro que sí. nos platicas justamente de lo que va. Y bueno, nos vamos a un corte entonces. Vámonos a un corte y regresamos con más información. Punto y coma. Estamos ya de regreso en Punto y Coma y mire, pues estábamos platicando sobre este tema del terrorismo y bueno, nos quedamos a la mitad de una pregunta. Es inevitable entrar al asunto de la historia porque Sykes-Picot, este acuerdo que se hace entre Reino Unido y Francia, divide las fronteras, como lo decíamos antes, deliberadamente. Esto hace que obviamente en este caso el mundo árabe empiece a tener algunos resentimientos por los encuentros mismos dentro de sus propios países o territorios, y también en el mundo empezamos a hacer un trabajo en medios de comunicación para estigmatizar un poco este grupo, un poco lo que platicabas ya en el corte, y preguntarte cómo es que todo esto se va ligando a llegar al día de hoy. Claro. Y que esto vaya aumentando. Bueno, la historia por supuesto es fundamental. No podríamos entender el terrorismo hoy si no entendemos qué ha pasado en la historia. Sykes-Picot, un acuerdo muy importante para que dividiera el Imperio Otomano, porque sobre todo Francia e Inglaterra no podían combatirlo. Se miraba que podía aparecer la Primera Guerra Mundial y entonces había que debilitar al gran imperio que existía en toda esta zona, y por supuesto deciden ir con los árabes que formaban el Imperio Otomano, decirles, te prometo que si tú me ayudas, si tú desde adentro tumbas el Imperio Otomano, yo, en cuanto acabe la Primera Guerra, yo te doy territorios, que es lo que tú siempre has querido, la famosa Gran Arabia. Viene la Primera Guerra Mundial, dos diplomáticos hacen los acuerdos Sykes-Picot y entonces dividen, hacen fronteras donde antes no existía y dividen
Medio Oriente, sobre todo con influencia o francesa o británica. El cuento pues es muy largo, pero para poderlo resumir ahí viene un primer momento donde los árabes no reciben un país, realmente los Occidente, bueno, en este caso Francia y Gran Bretaña los timan y le dicen, bueno, pues no va a existir un solo país, sino voy a hacer 3 países. Y tú vas a vivir ahora acá y, oye, pero yo no quería vivir ahí. Tú haz esto, ¿no? Eso genera muchas revueltas, genera pues muchos enojos que por supuesto va haciendo que ciertas corrientes, porque hay que recordar esto, es bien importante, el terrorismo islámico no es un error decir terrorismo islámico, es solamente el Islam está dividida en 2 grandes corrientes, sunis y shias, cada una de esas corrientes ha abrazado solamente el sunismo, la parte salafista, o sea, hay muchas corrientes dentro del sunismo. Solamente una corriente, que es el salafismo, ha abrazado la causa terrorista. Exacto. Las demás, por supuesto que no. Entonces, dentro del salafismo existen las organizaciones terroristas como Al-Qaeda, el Estado Islámico, Al-Nusra, Hamas, etcétera, que son esas organizaciones que escuchamos, están asociadas al salafismo dentro del sunismo. Y dentro del chiismo, la otra corriente, también tiene una organización terrorista, que es Hezbollah. Hezbollah y el Estado Islámico o Al-Qaeda no se llevan, ¿no? Son organizaciones que se combaten entre ellas. Pero, insisto, el Estado Islámico mata más gente shia que occidentales, ¿no? Okay. Entonces, viene esta historia, también vienen otros procesos de la historia. Recordemos la independencia de Algeria, de Francia. Es una independencia que Francia la combate con guerra sucia, esa independencia. Realmente aplasta toda la disidencia y entonces al musulmán se le queda grabado esta idea de, bueno, o sea, realmente no dejaste tu país de las libertades, etcétera, no dejaste en los 60 cuando me quise independizar, me aplastaste y me barriste, entonces, pues yo soy nieto, ¿no?, de alguien que murió en la guerra de independencia, entonces ahora ahí te va esto. Podemos tener también el caso, por ejemplo, de los 90, ya en el 99, la guerra de Kosovo, por ejemplo, esa limpieza étnica de Milosevic en contra de musulmanes, donde los musulmanes europeos, pues realmente Yugoslavia, decían, ¿en qué momento va a venir Occidente, que tanto habla de ciertas libertades y de protegernos, etcétera, a ayudarnos mientras nos están masacrando? Literalmente Milosevic les apoyado con las armas que había comprado a los Estados Unidos, les tiró armas químicas, armas biológicas, a musulmanes solamente por ser musulmanes. A eso al musulmán todavía no se le olvida, eso es en el 99. Entonces dice, ahora Occidente, te tardaste prácticamente un año en venirme a ayudar, mientras yo pedía a gritos toda una masacre humanitaria que se da grandísima. Y entonces, ahora me juzgas porque yo te hago pagar esto. Por supuesto, los dos están mal, ¿eh? No estoy justificando nada. No estamos de lado de nada. Solamente estoy diciendo que la historia, como ha jugado en distintos momentos, que al musulmán, por supuesto, y insisto, está mal decir al musulmán, sino al salafista radical o al chiita radical, Hezbollah, le recuerdan eso y deciden atacar y también es un tema cultural, ¿no? Con la gente de a pie, ahorita decías algunas guerras en particulares, pero por ejemplo, cuando llegó el Shah de Irán y que dijo, no, ya hay que quitarle a las mujeres todos estos velos, ya hay que mandarlas a las universidades, fueron las mujeres quienes dijeron, no, a nosotros no nos vengan a tratar como si fuéramos occidentales porque tenemos otra cultura y déjenos que nos pongamos los velos porque así nosotras creemos que es lo correcto. Es claro, para nosotros es inexplicable porque somos occidentales, pero para ellos, como somos nosotros, también es inexplicable. Aunque eso ya no es terrorismo, o sea, ya nada tiene que ver con terrorismo, no. O sea, ya nada más estaríamos hablando de culturas distintas, ¿no? Claro, es un tema cultural también, o sea, que van a derrocar al Shah de Irán porque dicen a nosotros no nos vengan a decir cómo tiene que ser. Y en eso, a lo que voy también es al tema del racismo, que es lo que decía Kim. Yo les platicaba en el corte que justo después de los atentados en París, yo estaba en un aeropuerto y veo a una persona que pues tiene cara como de musulmán, que además les digo mal porque yo soy de ascendencia libanesa, ¿no? Que siempre digo, bueno, soy Yasmín Jalil. No se imaginan cómo me va en los aeropuertos.
O sea, Claro. me buscan hasta en los calcetines. Pero ves a alguien que tiene pinta de musulmán o de árabe y esa vez se quitó una mochila, la dejó y todos decíamos, vámonos para otro lado. O sea, sí te entra Claro. ese terror. Claro. Sí, y eso es lo más triste de todo esto, porque otra vez estamos juzgando a una religión que en su gran mayoría no ha mostrado ninguna animadversión hacia nosotros. Es solamente una corriente de un lado y otra corriente del otro lado, ¿no? El resto son tan tolerantes como cualquier persona. Lo que pasa es que eso ha estigmatizado y por supuesto estos discursos de securitizadores, así se les dice, que por ejemplo que inicia desde las Torres Gemelas, ¿no? Cuando Bush todavía hablaba de estás conmigo, en contra de mía, vamos a hacer la guerra en contra del mundo musulmán. Oye, el mundo musulmán decía, pero no dice nada, ¿no? Fueron unos saudíes, fueron 19 saudíes, que eso es importante recordarlo, todo sale, ellos se conocen en Hamburgo, en Alemania, y de ahí atacan, bueno, van a Canadá y de ahí atacan Estados Unidos, pero eran saudíes, ¿sí? No tenían nada que hacer en Afganistán, bueno, ahí se fueron a vivir después, pero realmente nunca estigmatizamos ciertas cosas, o sea, empezamos a estigmatizar el tema de pues el fundamentalismo islámico Y ya salafí. todos son, ¿no? Y ya todos son, ¿no? Y eso está mal. Yo decía, a ver, los responsables de los atentados de Barcelona y de todos son terroristas, no son musulmanes, no Claro. son migrantes, Así no son es. católicos, judíos, no, son terroristas. Y a No pesar de puedes saberlo, generalizar. ¿cómo te pasó y cómo nos Y pasa? pero Porque te no solo te pasa, pasó a sí. ti, nos pasa a todos, porque la mente, o sea, el cerebro humano siento que relaciona estas imágenes que hemos aprendido de los medios de comunicación, de, a ver, pues es que yo relaciono al que se supone que es terrorista con estos rasgos físicos, cómo se viste, qué religión tiene, etcétera. Es lo que y hace el luego, terrorismo. inevitablemente, el cerebro te lleva, y eso es lo que hay que quitar, ¿no? Ese proceso en donde los medios de comunicación forman hasta hoy un papel muy importante. Preguntarte, supuesto. ¿qué tendríamos que hacer los medios de comunicación o cómo podríamos dar a conocer las noticias Claro. sin que eso sucediera? Mira, es una muy buena pregunta. Ahorita que pasaba lo de España, o lo de Barcelona, decían, bueno, pon gatos para no poner las imágenes. Yo decía, ahí, ojo, no está el tema ahí, ¿no? El tema es que debemos dejar de pensar que el terrorista se forma por la religión que tienes, por cómo te vistes, por las barbas que tienes. Eso no es el terrorismo. Por dónde No, naces. por dónde naces. Eso no es el terrorismo. Tenemos que empezar a entender que el terrorista puede ser, hemos tenido terroristas blancos, los Estados Unidos, Timothy McVeigh, por ejemplo, a mediados de los 90 cometió, él como lobo solitario es el 911 de las organizaciones, es decir, mató más o menos como a 400 personas, él solo, idea blanco, radical, de derecha, eso se nos olvida. Tenemos que entender que el terrorismo puede aparecer en cualquier culto o ideología, en los extremos de cualquier culto o ideología, así creas en un equipo de fútbol o en otro, ahí puede existir el radical que después se convierte en terrorista. Pueden abrazar distintas ideologías, hoy conocemos 5, no solamente es el religioso. Tenemos que entender que no son solamente jóvenes. En Gran Bretaña vimos el año pasado uno de 55 años, más o menos, eso era algo que no sabe, el que atropelló en el Parlamento, tenía 55 y eso es impensable. Generalmente están entre rangos de 18 a 30 años, por ejemplo, ya es como un terrorista que no, más bien él estaría en la parte de la formación, en la radicalización. Pero tenemos que empezar a cambiar esos estigmas. Eso es lo que sí pueden hacer los medios de comunicación. Empezar a entender que el terrorismo es mucho más complejo de solamente una religión, que es mucho más complejo que, insisto, cómo te vistas, qué edad tengas o qué hagas. Sobre eso ayuda más que poner o quitar gatos. Otra cosa que podemos hacer es entender también los medios de comunicación que el proceso de radicalización, que si el terrorista se hace, tenemos que ser poner mucha atención a las señales que la gente va mostrando. Generalmente los candidatos a terroristas empiezan con problemas menores con la ley, de algún robo, a temas de mucho mayor violencia. Ahí es donde medios de comunicación, policías, áreas de inteligencia, ahí es donde nos podemos detener antes de que suceda esto. Tenemos pocas oportunidades, pero las tenemos. Existe un llamado ciclo de ataque terrorista. O sea, el terrorista no en la mañana sale y atropella en las Ramblas, sale.
primero pasa por un proceso de identificación del objetivo. Primero dice, a ver, tengo un escenario, un universo de lugares, ¿cuál puede ser? De ahí empieza a vigilar. Qué miedo. Después de vigilar, claro, vigila, toma fotos, de ahí pasa la parte de la planeación. Va y si necesita adquirir un coche, empieza los tipos de coche. Identificación falsa. Exactamente, empieza con todo ese proceso. Y de ahí, por supuesto, viene el ataque. Y después del ataque viene la explotación mediática. Ahí también los medios de comunicación pueden hacer algo, pero solamente en esta última etapa. Antes de eso, en todo el ciclo del ataque terrorista, es algo que puede durar una semana, puede durar un año, puede durar 2 años, como duró en el 9/11. Entonces, hay que entender eso, hay que entender que este fenómeno es así. Y por supuesto, otra cosa que es también importante, viendo las imágenes, por ejemplo, al terrorismo no lo vamos a combatir solamente yendo armados a todos lados, ¿no? Eso es creo que es una falsedad. El terrorismo lo tenemos que combatir por donde empiezan a surgir estos. Si surgen en los temas, si surgen en lugares donde hay pobreza, desde ahí hay que trabajar. Si surgen en los lugares de exclusión, no necesariamente pobreza, pero barrios excluidos, ahí hay que trabajar. Sobre esos temas, creo que ahí los medios de comunicación pueden hacer una labor muy importante para avanzar en el fenómeno. Francisco, vamos a una pausa, regresamos. Podríamos hablar, regresando al tema de seguridad, ¿cómo va a ser ahora la seguridad? Ya es insufrible ir a un aeropuerto, ¿qué es lo que está pasando ahora con los lugares turísticos? Vamos a una pausa, volvemos. Antes del corte, Francisco, estábamos viendo dónde vamos a parar con el tema de seguridad. Paranoia, histeria. Claro. Bueno, hemos avanzado, la seguridad siempre avanza más tarde que el terrorismo, ¿no? Por ponerles un ejemplo, cuando en 1988 Muammar al-Gaddafi o Libia patrocinó este ataque terrorista a un avión, el ataque fue 2 personas que se subieron, bueno, se inscribieron en el avión, documentaron su maleta y no se subieron al avión. Y entonces el avión despegó y en ese momento explotó. A partir de ese momento la medida de seguridad fue, si tú no te subes, bajamos tu maleta. Con el 9/11, por ejemplo, no sé si se acuerdan, pero antes tú podías llevar una navajita en el avión. Después del 9/11 todo eso se acabó. ¿Ni un encendedor? Ni un encendedor. Y empezaron a ir gente armada dentro o sea, los policías armados en ciertos vuelos. Después tuvimos el llamado, no se acuerdan, el llamado Shoe Bomber, que en mediados de los 2000 construyó un artefacto explosivo y lo puso en su zapato. A partir de eso te quitan los zapatos en el aeropuerto para revisarlos. Después apareció el Underwear Bomber, años después, que traía en su ropa interior artefactos explosivos. Pues los escáneres se fueron haciendo cada vez más intrusivos. Es decir, a lo que voy con todo esto es que la seguridad va avanzando una vez que entendemos cómo funciona el terrorismo. Por ejemplo, el maratón de Boston, ahí lo que hizo los hermanos Arnaev, como atacaron, fue con una olla express que la calentaron, pusieron balines y clavos adentro y la sola presión explotó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Prohibir las ollas express? Pues no. ¿Prohibir los cuchillos de cocina? Pues tampoco. ¿Los coches ahora? Los coches tampoco. O sea, no podemos hacer ciertas cosas. Si no sucede en una plaza pública, sucede afuera del metro. O sea, no podemos prohibir eso. Lo que sí podemos hacer es tener mejores medidas en materia de inteligencia, por ejemplo. Nuestra mejor oportunidad es detener al terrorista en el proceso mientras se convierte en terrorista. Una vez que el terrorista ha decidido atacar un lugar, es decir, que ya cumplió con el ciclo que les hablaba, del ciclo de ataque terrorista, y ya va a atacar, es muy difícil, solamente es un golpe de suerte. O sea, el día que lo puedes detener y ver la camioneta que va hacia ti, solamente un golpe de suerte. Lo que podemos hacer es, como áreas de inteligencia, áreas de seguridad, empezar a monitorear lugares, sitios de internet donde la gente se va radicalizando.
Esa es la mejor forma que tenemos, de tenerlos antes. Pero lo peligroso de eso no sería que entonces no hay con qué probar, es decir, el tipo no ha hecho nada, no ha hecho más que ver algún sitio de internet, cómo se hace un arma, cómo se hace una olla express que explota con balines, es decir, en realidad no han hecho nada y creo que por eso muchas veces no los detienen hasta que ya sucede. En más de una ocasión nos ha tocado a las 3 dar una noticia en donde decíamos, después del acto terrorista, ¿qué creen? Unas horas o un día después, que ya se sabía, que el FBI ya sabía, que la CIA ya tenía idea, que, en fin, y a la mera hora todos decimos, bueno, ¿y luego por qué los detuvieron? Pues porque no había por qué detenerlos. Claro, esa es la delgada línea, ¿no? ¿En qué momento una persona cruzó esa línea? Dejó de ser, según que hablábamos al principio, del radical que está en su casa sin hacer daño, más que está con sus ideas locas. ¿En qué momento pasa a ser alguien que está dispuesto a matar? Es muy difícil. Sin embargo, por eso es la profesionalización de los cuadros de inteligencia tiene que ser nuestra mejor arma. No podemos detener a las personas solamente por visitar un sitio de internet. Tenemos que saber, pasan momentos, o sea, otra vez el terrorista se hace y mientras se hace tenemos una ventana de oportunidad para poderlos detener. No, insisto que no va a ir por más cámaras. Londres es una ciudad con la mayor cantidad de cámaras en el mundo y ha sufrido el terrorismo varias veces. No son las cámaras, no son más policías, ni más grandotes, ni con armas más fuertes, no es eso. Pasa por entender qué lleva a la persona a convertirse en eso. Creo que puede ser la mejor oportunidad que tenemos antes de que suceda. El día del ataque solamente, insisto, es cuestión de buena suerte, de ver en el concierto de Ariana Grande quién está sospechoso. Pero si no estás entrenado para eso, entonces realmente lo tuviste que haber tenido antes de que llegara al concierto de Ariana Grande. Parece un círculo vicioso, claro, ¿no? Como un cuento de nunca acabar, porque como dice Pau, si no ha hecho nada, ¿cómo lo detienes? Pero si no lo detienes va a hacer algo, ¿no? Pero entonces se va a convertir en un rollo como el de Trump, de todos son culpables. Que tampoco funciona. Que tampoco ¿no? funciona. Entonces, como que parece como una encrucijada, o sea, no hay solución. ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque estás diciendo que es prácticamente el proceso en el que nosotros tendríamos que poder detener el proceso, no detener a las personas, porque ya vemos que muchas veces no habría un motivo, pero sí, igual y como sociedad algo estamos haciendo mal, exclusión de la que hablaba Kim, estigmatizar, estereotipar, por ahí quizás podríamos nosotros empezar a poner ese granito de arena, porque yo no le veo otra solución más que ellos no se sientan odiados y que no tengan cómo engendrar ese odio cada vez más. Por supuesto, yo creo que lo dices muy bien. Quitar los estigmas que existen alrededor del racismo es una labor igual de titánica que intentar combatirlo, porque existen ya muy arraigados en muchos de nosotros, pero empezar por ahí va a ser muy importante. Empezar a entender que, pues eso, que el musulmán no es terrorista. Eso lo tienen que entender también nuestros líderes. No creo que Bush lo entuviera en su momento, tampoco creo que lo entienda hoy el presidente Trump, pero probablemente pues algunas medidas, por ejemplo, estas medidas de prohibir el viaje de ciertos grupos, pues es un error. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Somalia? ¿No? ¿Qué pasó cuando empezamos a estigmatizar y a decir, bueno, ciertos grupos, ciertos países están produciendo terroristas? Íbamos, interveníamos nosotros no, por supuesto, los Estados Unidos y su coalición intervenían y queda un lugar como Somalia, que hoy es tierra de nadie, porque en cuanto se fueron, pues la cloaca volvió a salir y pues como la película Capitán Phillips, al rato estaban abandonados en el terrorismo para empezar a secuestrar barcos, ¿no? El terrorismo, por ejemplo, Arabia Saudita ha expulsado muchos terroristas, al menos en los últimos años, y pues Trump hace algunos años vende armas a ellos. Es decir, no es un país. El terrorista puede surgir de cualquier nacionalidad. Entonces, pues hay que, insisto, hay que dejar los estigmas, dejar los conceptos racistas asociados a ellos y empezar a ver si por ahí tenemos alguna oportunidad. Pues qué difícil tema. Si les parece, hacemos una pequeña pausa, pero les dejamos la pregunta que está en nuestras redes sociales, @puntoycoma_tv, para que participen. ¿Qué medidas deberían tomar los países de Medio Oriente y la ONU respecto a las prohibiciones en contra de su ciudadanía?
El 63% llevar el tema a la ONU, 11% contrarrestar las medidas, 11% cortar relaciones y el 15% cambiar la política exterior. Volvemos. Pues estamos de regreso en Punto y Coma ya nada más para platicar las conclusiones contigo, Francisco, y nos decías antes del corte sobre las soluciones que podíamos hacer nosotros, pero también te tenemos la pregunta que se puede hacer no nada más contra el terrorismo previamente, sino ahora contra los grupos terroristas que ya existen. Claro. ¿Pura violencia? No, definitivamente no. Yo creo que no hay soluciones simples a problemas complejos, desafortunadamente. El terrorismo es un problema muy complejo. Frente a las organizaciones se pueden hacer cierto tipo de cosas. Por ejemplo, hay algo que hay que entender, que las organizaciones no tienen, terroristas, ninguna tiene capacidad aérea. Entonces, pues la lucha aérea contra ellos es lo que más les hace daño. Pero obviamente pues hay que cortar financiamientos, que eso es la parte más de donde viven, es de eso. El Estado Islámico trafica desde arte, trafica petróleo, trafica personas. Entonces hay petróleo que puede salir de Siria, por ejemplo, y venderse en alguna otra parte del mundo como gasolina. Todo eso ayuda al terrorismo. Y eso les da ingresos para seguir manteniendo sus actividades, seguir apoyando a sus combatientes en el extranjero. Entonces, por supuesto, las finanzas, por supuesto, la capacidad aérea, algo que Obama hizo muy bien en su momento cuando combatías en Siria, y decir, solamente vamos a hacer ataques aéreos. Digo, se equivocaron en algunos ataques aéreos, pero realmente era una buena estrategia militarmente para poderlos reducir. El terrorismo es importante, no con eso quiero ser catastrofista, pero el terrorismo no es algo que podamos eliminar, porque existe en la cabeza de la persona, ¿sí? O sea, como no es algo como me he visto, en lo que estoy viendo, realmente existe aquí. Tus ideas radicales de matar existen aquí. Mientras no tengamos armas o algún software que te vea en la cabeza tus pensamientos, el terrorismo siempre va a estar ahí, ¿sí? En alguna persona que algo no le gusta, que algo decide tomar venganza en contra de, insisto, como decía al principio, de alguien mucho más poderoso que tú, decides agarrar la técnica que sea, agarrarlo a cuchillazos o aplastarlo, porque tu idea está aquí. Francisco, nos Sí. tenemos que ir. Te agradecemos muchísimo. gracias a ustedes. Este es tema para otro programa también. Ya nos quedamos picados. Muchas Yasmín, gracias. Paola, gracias. 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 Los esperamos mañana en punto de la 1. Quédese con Gaby Claseca y titulares de la tarde.